¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a este tiempo, tiempos de Noches de Impulso, y estamos en la serie Las Parábolas. Y hoy me toca la parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola la vamos a encontrar en Mateo 25, del 1 al 13. Y esta es una parábola muy interesante que habla sobre este tiempo, sobre lo que está sucediendo con la iglesia, lo que va a venir posterior de parte de nuestro Señor Jesucristo y lo que espera realmente a nosotros los hijos de Dios en esta parábola. Para mí es muy desafiante esta parábola porque habla de muchas cosas de lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas, quizás como iglesia, y todo lo que Él espera de cada uno de nosotros. Dios quiere una iglesia que despierte, que lea su palabra, que esté llena de su Espíritu Santo, porque es ahí donde Él va a venir a rescatar y va a venir por esa iglesia. Así es que antes de empezar la meditación del día de hoy, yo quiero primero darte gracias por haberte conectado a este tiempo, y lo segundo es para poder orar todos juntos y que Dios pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de su palabra, y ya que Él tiene cosas grandes y maravillosas y yo sé que Él nos está hablando, Él quiere que nuestras vidas sean transformadas. Señor, te doy gracias por este tiempo. Primeramente te doy gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das. Gracias por el honor y el privilegio que tenemos de estar juntos a las personas aquí que tanto amamos y a las cosas que tú quieres que nosotros hagamos también, Señor. Gracias te doy por tu palabra, porque a través de tu palabra tú nos enseñas muchas cosas grandes y maravillosas. Y gracias, Señor, porque vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y hoy te pido que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga reflexionar, nos haga pensar y nos haga actuar como tú quieres que nosotros hagamos, como la iglesia primitiva antiguamente lo hacía. Que predicaba, evangelizaba, Señor, y hacía cosas para agradar y para alcanzar cosas tan maravillosas como las que ellos hicieron, Señor. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este tiempo: ¿es esto lo que tú quieres para nuestra iglesia? ¿Es esto lo que tú quieres para nuestras vidas? ¿O qué es lo que tú deseas? Y desafía nuestras vidas cada día y cada instante y en cada momento. Y sé que tú lo puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Marcos 25, del 1 al 13, lo voy a leer, no va a salir en pantalla, pero nos habla de la parábola de las 10 vírgenes y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola para mí es una de las tantas que cautiva mi corazón. Y yo creo que en esta parábola Dios está animando a nuestra iglesia, o hablando a nuestra iglesia, y también hablando a cada uno de nosotros, que nos está diciendo:
hey, quiero que seas esas de las vírgenes que son prudentes y no de las insensatas. Todos sabemos que en este tiempo están sucediendo muchas cosas que la que Dios está quizás tratando o llamando nuestra atención para decirnos: despierta, despierta, iglesia, despierta tú, hijo, hija mía, que muy pronto voy a venir. Y acá nos habla de las bodas del Cordero. Es algo que va a suceder a todos los hijos que seamos prudentes, a todos aquellos hijos que hemos vivido y esperando la llegada del esposo, ¿verdad? En esta parábola es un relato dramático de lo que sucederá a todos los cristianos que decían ser cristianos. La iglesia quizás está llena de personas que no saben o no hemos entendido el significado de ser un cristiano, de portarnos a la altura de todo hijo de Dios o de comportarnos como un verdadero cristiano en el lugar donde voy, al lugar donde estoy, con mis palabras, con mis acciones o con mis actitudes, ¿verdad? Ahora, nosotros también sabemos que Jesucristo es el novio que vendrá por su iglesia, ¿verdad? En cuanto nosotros seamos arrebatados, comenzará una gran boda. Esa es la boda del Cordero, la boda entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Es conocida como la boda del Cordero. Ahora vemos que 10 vírgenes se cabecearon, se durmieron a causa del novio que tardó en llegar. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la iglesia ahorita mismo está despierta o está durmiendo? ¿Tú crees ahorita mismo que tu propia vida está despierta o está durmiendo? ¿Tú crees ahorita mismo que la iglesia es como la iglesia primitiva antiguamente que predicaba con denuedo, que predicaba, que iba a todos los rincones y anunciaba las buenas nuevas? ¿Tú crees que la iglesia actualmente está haciendo ese papel que hacía antiguamente la iglesia primitiva? ¿Tú crees que la iglesia primitiva nos demostró que se amaba unos a otros, que vivían juntos unánime? ¿Tú crees que la iglesia ahora, o quizás tu propia vida, eres una persona que ama sin recibir nada a cambio, que ama a pesar de cualquier cosa? ¿Tú crees que en este momento la iglesia primitiva antiguamente evangelizaba aún en medio de la persecución? ¿Y cómo está actuando actualmente la iglesia en este tiempo? ¿Tú crees que está despierta o está durmiendo? ¿Verdad? Ahora quiero ir contigo al primer versículo, Mateo 25:1, y dice su palabra: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Yo he leído en mi Biblia la versión Reina Valera y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, todavía no es el tiempo de recibir al esposo, pero la palabra novios en hebreo proviene de la palabra numpios, N-U-M-P-H-I-O-S, numpios, que significa al Señor Jesucristo, el novio, el Señor Jesucristo. Ahora, en esta parábola vamos a hablar de las vírgenes prudentes, de las insensatas, vamos a hablar de la lámpara y vamos a hablar del aceite. Son cosas muy esenciales y muy importantes. Ahora, las vírgenes prudentes se refiere a los verdaderos creyentes, a los que tienen la salvación y están seguros de su salvación.
Las vírgenes insensatas o las imprudentes son los falsos creyentes. Aquellos cristianos que van a la iglesia, pero nunca entendieron la necesidad más importante, que es el arrepentimiento. Bueno, ahora tú dirás, ¿qué es el arrepentimiento? Es cuando Dios habla a tu vida de algo que tú estás haciendo, te está confrontando con algo que no estás haciendo correctamente, pero en vez de generar un cambio de 180 grados, está generando solo un cambio de 90 grados. Es como cuando tú vas, como les conté anteriormente, yo fui y acompañé a un amigo al centro de Alcohólicos Anónimos. Sorry por el mote, ¿verdad? ¿Ellos qué hacen? Ayudan a la persona a quitar el alcohol quizás de la persona, a entrar en un proceso, ¿verdad? Pero solo lo ayudan a dejar. Ahora, en cambio, Dios no solo quiere que dejemos, sino que nuestra vida realmente sea cambiada. Hay mucha gran diferencia. Ahora yo quiero preguntarte, ¿nuestra vida ha hecho un giro de 90 grados o está en 180 grados? ¿Estás queriendo agradar a este mundo o estás queriendo agradar a Dios? Porque si queremos agradar a Dios, nuestra vida tiene que girar 180 grados. Nuestra vida tiene que ser transformada como la antigua iglesia primitiva. Que cuando ellos iban y predicaban, ellos creían y confiaban en un Dios. Y la pregunta de hoy en día, como te dije al principio, ¿está despierta o está dormida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu vida? Ahora, ¿qué significan las lámparas? La lámpara significa su palabra, la palabra de Dios, la que nos va a dar vida, la que nos alimenta día a día, en cada proceso, en cada etapa de nuestras vidas. La palabra de Dios es la que va a hacer que mi vida sea transformada a 180 grados. La palabra va a confrontar mi vida, va a penetrar en mi vida y me va a decir, hey, estas cosas son incorrectas, estas cosas no debes hacer porque escrito está. Entonces, para nosotros, la lámpara es la palabra de Dios. Ahora el aceite es algo muy importante, que es la unción del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios debe ser guiado y llenado por su Espíritu. Amén. Un ejemplo claro de una persona que ha sido transformada por Dios, que su vida giró 180 grados, y yo lo considero como una persona, quizás dijo, bueno, y para mí es un ejemplo muy importante, es la vida de Pablo. Pablo, todos conocemos que él perseguía a los cristianos, ¿verdad? Que él mataba a cristianos, ¿verdad? Y hasta que tuvo un encuentro con Dios, un verdadero encuentro con Dios, donde Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tuvo un verdadero, él conoció el amor de Dios. Él conoció lo que es el amor de Dios. Y ahora, yo creo que tú y yo en alguna oportunidad hemos sido perseguidos, hemos estado en lugares que menos deberíamos estar, hemos tenido una vida desordenada quizás, pero en algún momento hemos conocido a Dios, quizás en el peor momento de nuestras vidas, quizás en la peor circunstancia, una enfermedad, una crisis económica, una muerte de algún familiar, no sé, pero en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos conocido del amor de Dios. Ahora, llegó el momento en que tu vida o tú te preguntaste y dijiste, bueno, mi vida va a girar de acuerdo a cómo vaya, de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mis sentimientos, o va a ser girado y movido por su palabra. Tenemos que nosotros tener en cuenta dos condiciones, esas dos condiciones muy importantes.
Mi vida será guiada por las cosas de este mundo. ¿Seguiré haciendo y agradando las cosas de este mundo? ¿O agradaré y estaré confiado en lo que dice su palabra en este tiempo? ¿Sabes? Mira lo que dice Mateo 9:15. Mateo 9:15 en su palabra dice: Jesús respondió: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Qué tremendo, ¿verdad? Si no cambiamos, si mi vida después de haber recibido a Cristo no cambia, entonces es una mentira nuestra conversión. Somos falsos al decir que soy cristiano o que soy hijo de Dios, pero sigo con mi vida pasada, sigo ocultando pecados, sigo haciendo que mi vida o aparentar una cosa y somos otros en otro lado. Llegará el día, dice, llegará el día en que se les quitará el novio. Ahora, yo me pregunto y digo, si antiguamente la iglesia primitiva predicaba, oraba y hacía todo lo que Jesús les enseñó, y ellos esperando el día donde lleguen las bodas del Cordero, y todavía hasta el día de hoy no llega. Entonces, ¿qué sucedió en el tiempo para que tú y yo realmente no tomemos en cuenta estas cosas? ¿Qué sucedió para que el mundo tenga más derechos, se podría decir, sobre nuestras vidas? Y no somos capaces de decidir que mi vida cristiana tiene que cambiar, debe ser transformada. Mira lo que dice Mateo 25, 3 y 4 del mismo verso. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Ahora, todas tomaron sus lámparas, aparentemente, es decir, que la palabra de Dios todos la aplicaban. Aplicaban la palabra de Dios mientras vivían, mientras conocían. Pero la palabra prudente viene o proviene del griego pronónimos. Pronónimos significa precavido, calcular, es una persona que calcula. Una persona prudente es que piensa antes de actuar y que no actúa bajo impulsos. O sea, una persona prudente es precavido y calcula. Mira lo que dice Mateo 10:16. Así está escrito: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Ahora, yo creo que todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios. Yo creo que hasta con esa pequeña frase donde dice, sed pues prudentes como serpientes. Ahora, a mí me gusta mirar bastante Discovery sobre los animales, sobre la caza. A veces, bueno, tenemos sentimientos, ¿no? Y nos da pena como cazan, ¿no? Pero si tú miras una serpiente es calculadora, ¿verdad? No calculadora esa de sumar con la que utilizamos, no. Te das cuenta que una serpiente se acerca lentamente hacia la presa, va calculando, y yo creo que el 99.9% todas sus presas son atrapadas, porque ella calcula, se acerca minuciosamente, está
atento a las jugadas que puede hacer su presa, está viendo el momento, en qué momento la va a capturar. Entonces, si nos compara Dios y dice, sean pues prudentes como serpientes. Y yo te he demostrado anteriormente que la palabra prudente es precavido, calculador, y piensa antes de actuar. Ahora, tú estás pensando antes de actuar en las consecuencias que te va a llevar cuando tú desobedeces a Dios. Tú estás calculando, tú estás pensando en decir, si esto yo lo hago, ¿saldrá como yo lo creo o como Dios piensa? Tú te estás moviendo, estás siendo calculado y movido por tus emociones, por tus sentimientos, estás siendo movido por lo que dice su palabra. ¿Realmente tú y yo somos prudentes? ¿Estamos leyendo su palabra? ¿Estamos teniendo comunión con su espíritu? ¿Queremos que Él ponga nuevo aceite en este odre viejo? Pero queremos que mi vida no cambie y que debemos seguir viviendo de la misma manera, porque podríamos decir, bueno, el Señor va a tardar. Si ya se tardó más de 2000 años y todavía no llega, va a tardar, ¿verdad? Entonces hay que seguir durmiendo en nuestros laureles, como decimos, ¿verdad? Toda serpiente calcula el momento de cazar a su presa. Tremendo ejemplo de una sabiduría de Dios. Todo hombre, toda mujer, todo hijo, toda hija de Dios tiene que tener este tipo de sabiduría. Y no es dado a cualquiera, sino es dado a todos los hijos de Dios. Pero lo vamos a poder dar y recibir cuando estemos en su palabra. Ahora, la serpiente no brinca en falso. Él no dice, bueno, cazaré a ver si hay algo, ¿verdad? Ellas, las 5 vírgenes prudentes, ellas calcularon el aceite de sus lámparas. Yo me imagino que pensaron, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos cuándo vendrá, a qué hora vendrá. Entonces llevaremos aceite extra para que cuando suceda el momento no nos falte. Ahora, ¿pero qué sucede con lo contrario? ¿Qué sucedió con las insensatas? Insensatas, de la palabra insensatas proviene del griego moros, que significa, simplemente tiene 2 significados: engañadas o tontas. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido engañados y hemos sido tontos al estar pensando que mi forma de actuar, mi forma de pensar es la correcta y no estar pensando en lo correcto que proviene de su palabra? Mira lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que una persona insensata hace la voluntad del Padre? ¿O lo hará una persona prudente? ¿Verdad? Yo creo que el significado está muy clarito, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿y cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de mi Padre? Por cierto, está en su palabra. Tú vas a conocer la voluntad del Padre cuando tú tengas una relación, una comunión con el Espíritu Santo. Vas a recibir esa porción que Dios tiene preparado para ti. Pero solo lo vas a poder conocer cuando tú tengas intimidad a través de su palabra, cuando tengamos esa comunión, ese deseo de orar, esas ganas de estar con Él, estar en lo más íntimo con Él. Y Él nos va a revelar muchas cosas, como dice su palabra, ¿verdad? Ahora, debe de haber un cambio genuino en nuestras vidas. Por como te dije al inicio, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar,
ser una misma persona en tu centro de trabajo, en casa, fuera de tu casa, fuera de tu centro de trabajo, al lugar donde vayas, qué sé yo, ¿verdad? Si yo digo ser hijo de Dios, pues tengo que comportarme como un hijo de Dios. Si yo digo ser cristiano, pues yo tengo que comportarme como un cristiano, ¿verdad? Reflejar el amor de Dios, predicar su evangelio. Son cosas muy importantes a las que Dios nos está llamando. Ahora, hay algo muy importante que se viene y es el tiempo de recibir al novio. Dice la palabra, se oye la voz a la medianoche, mas las insensatas dijeron, Mateo 25, del 8 al 9. Y escrito está, las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Ahora, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Es la misma voz que viene del esposo, que viene del novio. Es la misma voz y dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Dice, escucharán la voz solo aquellos o aquellas que tuvieron el aceite del Espíritu Santo en sus vidas. Escucharán la voz cuando venga el novio por su iglesia, cuando nosotros verdaderamente tengamos una intimidad, una relación con Dios, cuando nuestro día a día sea leer su palabra, estar meditando con Él y decirle, Señor, habla que tu siervo oye. ¿Cuántos podríamos decir en esta noche, Señor, habla que tu siervo oye? Yo sé que tú estás hablando, yo sé que tú nos hablas. ¿Cuántos podemos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo quiero ser ese instrumento a donde tú quieres que yo vaya. ¿O queremos seguir durmiendo, estar sentados en nuestros laureles y esperar que venga el novio? Y que cuando venga nos encuentre sin aceite. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, de verdad. Hay mucha tristeza, pero también alegría. ¿Por qué? Porque yo espero con ansias que quizás llegue ese día. Yo espero con ansias que llegue ese día en que Dios diga, vendré por la iglesia. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está dando más que una señal. Todo lo que está pasando en el mundo es cosa de que Dios nos está diciendo, estoy hablando a la iglesia. Vengo pronto por la iglesia. Despierten. Aviva ese fuego que hay en tu interior. Medita en su palabra de día y de noche. Porque yo hablaré a los que están pendientes, a los que están velando, a los que están atentos, a los que quieren ese aceite, a los que quieren estar en comunión conmigo. Yo creo que Dios nos está llamando la atención una vez más y nos está diciendo que debemos tomar en serio lo que Dios nos está hablando. Y yo creo que hoy nos está hablando el Señor y nos está diciendo, hey, estoy hablándote a la iglesia de Emanuel de Arequipa. Despierta. Despierta, amada iglesia. Escucha mi voz. Es tiempo de que tú y yo mantengamos su palabra viva en nuestras vidas y que tengamos un cambio de 180 grados y que tu vida y mi vida sea transformado a través de su palabra.
Decían, viene el esposo. Son 3 palabras muy importantes. Viene el esposo. Palabras muy poderosas. Nos garantiza el regreso de Cristo por su iglesia. Nos está diciendo, hey, yo vengo por ti. No es, viene por tu familia, viene por ti. La pregunta es, ¿estás durmiendo en tus laureles y todavía tu papá, tu mamá, tu primo, tu hermano, etcétera, no conocieron a Dios? Estoy diciendo, hey, vengo por una iglesia que realmente, aún en medio de cada prueba, circunstancia, está dispuesto a ir a evangelizar. Pero nuestra pereza, nuestro trabajo, las circunstancias, los problemas nos dicen, no, no puedes, no tenemos tiempo, no hay. Vengamos al tiempo de oración de los sábados. No, no tengo tiempo, es mi camita. Ya me acostumbré a que transmitamos, a recibirlo en la transmisión y no venir y congregarnos, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con la iglesia hoy en día? ¿Nos acomodamos a las circunstancias de lo que está pasando? Y no como la iglesia primitiva antiguamente, que predicaba y que iba a lugares y que eran quemados y que eran perseguidos. Todavía no hemos llegado al tiempo. En algunos países ya están siendo perseguidos. ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Qué está sucediendo con tu vida, con mi vida? ¿Por qué estamos dejando que Dios no sea el primero en nuestras vidas? ¿Y por qué estamos dejando que las cosas seculares de este mundo sean mucho más importantes? Viene el esposo, Jesús le dijo. Mira lo que dice Juan 10:14. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Dios nos está hablando. Dice, conozco a mis ovejas. Dios te conoce en esta noche. Tienes la seguridad de que Dios te conoce. Mateo 25:13 dice su palabra. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, no sabemos cuándo será la última vez que Dios nos hablará, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque no sabemos qué va a suceder mañana, o sí sabemos qué va a suceder mañana. Ayer mientras descansaba, estaba un poco mal. Empecé a mirar el partido de la U. Y en medio del partido, a los 30 minutos, suspenden el partido. Y yo pregunté, ¿qué está pasando? Y el comentarista empieza a decir, acaba de fallecer un joven de no más de 40 años. Estaba con su esposo, con sus hijos. Había sufrido un paro cardíaco, no lo podían resucitar. Había recibido todos, hicieron todo lo posible para poder reanimarlo, revivir. Suspendieron el partido. Él fue a alentar a su equipo y en el mejor momento le da un paro cardíaco. Yo me pregunto, ¿ese joven habrá conocido a Dios? Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé si en esta noche habrá un temblor, porque la semana pasada todos hemos recibido una alerta de tsunami. Las empresas telefónicas están mandando mensajes, alertas. Yo te hago una pregunta, ¿eso para ti no llama un poquito la atención? Y Dios nos está diciendo, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Velad. Es algo muy importante. Y yo quiero hacerte esta pregunta antes de ir terminando. Si tú o yo nos muriéramos el día de hoy, ¿estás seguro que te irías al cielo?
¿Qué crees? ¿Qué piensas? Yo creo que el que dijo que sí inmediatamente está seguro que se va al cielo. No porque sea bueno, sino porque tiene claro de que Jesús murió en la cruz. Y gracias a lo que hizo Jesús, tiene ese regalo, esa gracia de la salvación. Es por gracia. Pero si tú contestaste sinceramente, no estoy seguro, déjame decirte con una pena que no eres un verdadero cristiano. Porque no tienes la seguridad de la salvación. Porque mira lo que dice Juan 13, del 19 al 20. Y escrito está: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que soy yo, que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Así es que, amado hermano, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, créeme que si tú te murieras el día de hoy, estarás con Él en el paraíso. Pero si tú dudaste, entonces no estamos reflejando un verdadero cristiano. Tienes duda de lo que Dios hizo por ti. No tienes esa seguridad, esa convicción de lo que Él hizo verdaderamente en la cruz. Así es que es tiempo de que tú y yo despertemos, amada iglesia. No nos olvidemos que el aceite es un símbolo de la unción, del poder de su Espíritu Santo. Este ser tan maravilloso que dijo: les conviene que yo me vaya porque les dejaré consolador. Es el que nos va a ayudar en nuestras debilidades, al fin de estar listos para ese día. Porque cuando Él se vaya, sucederá todo lo que está escrito en Apocalipsis. Y no es un tiempo para que tú digas: ay, es temor y por temor voy a seguir a Dios. Yo sigo a Dios porque lo amo. Yo sigo a Dios porque Él transformó mi vida. Yo sigo a Dios porque Él me sacó del hoyo donde me encontraba. Él restauró mis huesos. La semana pasada estaba acá conversando con Joel, con Joelito, que trabaja conmigo acá en la óptica. Y me preguntó: pastor, ¿cuál es su cita más importante? ¿De dónde? Que Dios hizo que usted cambiara. Y realmente me puse a pensar cuál de todas era la más importante. Pero nunca me voy a olvidar que Él me dijo que yo te saqué del hoyo donde tú te encontraste y restauré los huesos, y te restauré los huesos. Yo estaba en un proceso de mi vida tan dolorosa. Ustedes la conocen. Yo me encontraba en el hospital con una cadera rota de 20 centímetros, pero Él me dio una nueva oportunidad. Mi vida giró en algunas áreas 180 grados, pero en otras áreas 90 grados. Yo quiero animarte, amada iglesia, a que nos fortalezcamos en el Espíritu Santo, porque es la única manera de permanecer firmes en este tiempo. Yo quiero animarte a que te despiertes, porque se está agotando el tiempo. Despierta antes que sea demasiado tarde.
Despierta mientras que aún hay tiempo. Dios nos va a restaurar. Dios va a formar tu vida. Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Necesitamos como iglesia amarnos los unos con los otros, como se amaba la iglesia primitiva antiguamente, con pasión. Necesitamos ser como esa iglesia primitiva que llegaba al lugar a orar con pasión. Necesitamos despertar, orar como si no hubiera un mañana. Orar con tus mejores palabras en este momento y decirle: Señor, te doy lo mejor de mí, porque yo no sé qué sucederá el día de mañana. Amar a Dios por sobre todas las cosas no es jugar con el evangelio. Esa iglesia nos llama en ese tiempo para gozarnos y alegrarnos, porque se está acercando las bodas del Cordero. Dios está hablando a esa iglesia. Dios nos está diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque desafías mi vida un día más. Gracias porque me das la oportunidad y me has dado el día de hoy de tener un día más para poder predicar tu evangelio. Gracias porque has transformado mi vida y sigues transformando a 180 grados, Señor. Y lo que falta aún, lo que hay en 90, 30, 40, Señor, no lo sé, solo tú lo sabes. Ayúdame a cambiar y ayúdame a confiar en ti en cada proceso, en cada etapa. Hoy quiero pedirte por cada persona que verá esta transmisión. Y hoy te pido que tú bendigas y realmente le hables a su corazón y le digas: Señor, y ellos te puedan decir: Señor, transforma mi vida a 180 grados. Hoy quiero que tu Espíritu Santo llegue a cada hogar, a cada vida, donde haya arrepentimiento de corazón, y que decidamos cambiar conforme a tu palabra, conforme escrito está. Y gracias por tu palabra, Dios, porque es viva y eficaz para cada vida. Gracias porque renuevas mi vida con tu palabra. Y gracias porque tú me hablas a través de ella. Y amado Espíritu Santo, te doy gracias por este tiempo. Porque aún en medio de todo esto tú estás con nosotros. Porque tú eres nuestra fortaleza en los tiempos tan difíciles. Porque tú eres nuestra guía, Señor. Y gracias. Gracias, amado Jesús, porque tú moriste en la cruz por nosotros. Porque todo lo que pasaste, cada proceso, cada etapa, lo hiciste por mí, por mi vida. Gracias por tu amor. Y gracias por este día. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Y es tiempo de despertar. No sigamos durmiendo. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de hacer algo nuevo. Y Dios nos llama a que seamos esos hijos que necesitamos ser transformados y transformar a otras personas. Dios te bendiga. Nos vemos el sábado en el tiempo de oración a las 7 de la mañana. Ven, velemos, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Preparémonos para el gran tiempo que las bodas del Cordero, y poder festejar junto a Él y estar junto con Él. Dios te bendiga.